Hola, el día de hoy estaremos hablando de Enfoque por competencia por América Ramírez Velázquez de Pedagogía 102. Pero antes que nada, ¿qué es el enfoque por competencias? En el enfoque basado en competencias, la educación consiste en un proceso de recolección de evidencias sobre un desempeño competente del estudiante con la intención de construir y emitir juicios de valor a partir de su comparación con un marco de referencia constituido por las competencias, sus unidades o elementos y los criterios de desempeño, y identificar aquellas áreas que requieren ser fortalecidas para alcanzar el nivel de desarrollo requerido, establecido por el perfil y en cada uno de los cursos del plan de estudios. Refleja los intereses de un sector en la sociedad que pone el énfasis en impulsar la educación formal, ofrezca resultados tangibles y resultados que se traduzcan en el desarrollo de determinadas habilidades para incorporarse al mundo del trabajo de manera eficaz. Se trata de un tema propio del momento actual porque responde a múltiples influencias de la sociedad de ahora, en particular de una economía globalizada que en los hechos, al comparar la productividad de los diferentes países con independencia de su nivel de escolaridad, coloca a los trabajadores y hasta los profesionistas en una permanente comparación de sus capacidades englobadas bajo el término de competencias. Prácticamente todas las reformas educativas realizadas en lo que se denomina la segunda generación de la era de la calidad 1 están orientadas hacia la estructuración curricular por competencias. Competencias en educación. Si bien la incorporación del tema competencias a la educación es muy reciente, sea en el plano de la formulación curricular o en el plano de la organización de estrategias educativas en el aula, en este corto plazo se puede identificar la construcción de escuelas de pensamiento que tienen características propias y cuyo conocimiento ayudará notoriamente a establecer orientaciones significativas para ambas tareas educativas, la curricular y la didáctica. En 1916, Gongzi y Atanasoh reconocieron la existencia de distintas perspectivas en el enfoque de competencias. 10 años después, ya en 2006, Tardif señala que no solo el concepto es polisémico, lo que ocasiona que ningún programa por competencias tenga la misma estructura, dado que no existe entre los especialistas en educación un consenso sobre lo que significa este término, sino que existen al menos dos concepciones por competencias, de una de corte conductual cercana a las propuestas de orden laboral y la otra de un corte sistémico que se ha anclado en las perspectivas cognitivas. Se han identificado escuelas de pensamiento en el campo de las competencias, las cuales son: enfoque laboral. Se trata de una aproximación muy natural en el ámbito de las competencias, dado que el término llega a la educación desde el mundo del trabajo. Una clave para comprender la perspectiva laboral de las competencias es la aceptación de que las normas de competencia se definen a partir de consultas o encuestas realizadas a empleadores, sean organismos representativos o grupos intersectoriales. Enfoque conductual. Esta perspectiva se encuentra estrechamente ligada a la perspectiva laboral. En la práctica hay un desplazamiento muy sutil en los textos que asumen el enfoque de competencia laboral. Por un lado, parten de la idea de que el inicio del debate de este tema tiene su origen en la pedagogía estadounidense a principios del siglo XX. Esta confusión inicial se busca resolver señalando que entre los diversos elementos, a diferencia de la propuesta conductual inicial, hay una relación dinámica en donde se combinan conocimientos, actitudes y habilidades. Enfoque etimológico.
Una de las estrategias que han seguido algunos autores en el campo de la educación para defender que el tema de competencias se encuentra alejado de las políticas globales recientes o de las perspectivas más cercanas del pensamiento laboral tecnicista es plantear que el término tiene una larga historia en el desarrollo de la humanidad, justificando que no solo se refiere a su uso más común, el sentido que tiene una competencia deportiva, una social o una profesional, sino acudiendo a su sentido etimológico. Si bien esta perspectiva en el debate por competencias no es dominante, sino que de alguna manera se puede conseguir marginal, sí se puede afirmar que es empleada de alguna manera para lavar la cara del concepto, en un intento desde que desde su origen no quede vinculado al tema laboral, que sin lugar a dudas constituye la importancia más significativa del mismo. Enfoque funcional o sistémico. Ha sido establecido por una defensa quizá excesiva de que todo lo que se aprende tiene que tener utilidad inmediata en la vida. De alguna manera, a la cabeza de este enfoque se encuentran los trabajos del Programa de Evaluación Internacional reconocido como PISA, que ha impulsado a la OCDE desde principios de la primera década del siglo XXI. En el caso del enfoque funcional de competencia nos encontramos con ambos lados de la moneda de manera simultánea, una crítica a la perspectiva escolar que reivindica el valor de los contenidos académicos por sí mismos, que ocasiona que estos tengan en el aula un tratamiento solo escolar y enciclopédico, y al mismo tiempo reivindicación de la necesidad de articular lo que se aprende en la escuela con la vida cotidiana, cuestión de que sin lugar a dudas es relevante. Enfoque pedagógico didáctico. Esta última perspectiva permite observar que, aunque por más de un siglo diversos autores han buscado superar diferentes vicios de la educación, estos son tan fuertes que vuelven a emerger, o tal vez nunca desaparecieron de la educación formal. El caso más relevante es la llamada enseñanza escolar y el manejo enciclopédico de los contenidos. En realidad, desde el inicio del pensamiento didáctico en el siglo XVII había una enconada lucha sobre el saber para la escuela y el saber para la vida, mientras que el internado jesuita del siglo XVI subía sus muros para que la vida cotidiana no entrara al mismo. Después de redactar lo anterior, podríamos llegar a concluir cuál debería ser más pertinente para el sistema educativo mexicano, además de por qué se deberían de cambiar los modelos didácticos en el sistema educativo. Desde nuestra perspectiva, es necesario ir un paso más allá a reconocer que en los pocos años que tiene este tema en el campo de la educación, ya se pueden identificar con cierta claridad algunas escuelas o corrientes del pensamiento. Clarificar su existencia no resolverá el tema del consenso en los programas de estudio, pero será de gran ayuda para buscar las estructuras que mejor reflejen los intereses de la educación y derivar la construcción de estrategias de aprendizaje significativas y acordes a esta perspectiva. Espero haber sido muy clara con esta pequeña explicación. Por ahora eso es todo, y muchas gracias por su atención.